glass on the hotel floor. Gotta face my past before I end up in your arms. In your arms. I write my thoughts on an empty page, but no matter what I do, I still feel the same. Hola, bienvenidos a Apex Legends Mobile. En primera persona, bien, estamos con un nuevo video, señores, con bastantes noticias, bastante información sobre lo que sería este maravilloso juego de Apex Legends Mobile. Y vamos a empezar muy rápidamente con lo que ya toda la información de la parte de los servidores. Listo, prácticamente hoy voy a subir lo que sería el video de las mejores armas de Apex Legends Mobile. Pero al ver que mucha gente me ha estado preguntando lo mismo de qué ha estado pasando con los servidores, que por qué los cerraron, que porque antes podía jugar y ahora no puede jugar, le salió un error, entonces decidí hacerles este video respondiendo lo que ya sus dudas. Y también recuerden que en el canal voy subiendo contenido diariamente de lo que sería Apex Legends Mobile, lo que sería guías, trucos, tips, para que suban a lo que ya Predator de la forma más sencilla y rápida posible. Y también estaré explicando todo el mundo de Apex Legends Mobile, también cualquier novedad, cualquier actualización, cualquier filtración y también cualquier beta que estén abriendo o el lanzamiento global, también lo estaré subiendo inmediatamente al canal. También recuerden que estoy haciendo directo en lo que sería Trovo, el link lo estaré dejando acá en la descripción, donde hacemos partidas bastante épicas y creamos salas, entonces por allá lo estaré esperando. También acá en el fondo estaré dejando un gameplay bastante épico de otro usuario de YouTube, que pues el link del video completo lo estaré dejando acá en la descripción, listo, para que lo tengan muy en cuenta. Vamos a empezar muy rápidamente y vamos a ver lo que pasó ayer, señores. Prácticamente ayer salió lo que sería Apex Legends para lo que sería celular. Apex Legends Mobile por fin lo tuvimos y salió primeramente en lo que sería la Play Store. Salió en la Play Store y muchas personas lo estaban descargando, pues ya habían hecho lo que era el tema del preregistro, que también lo subí al canal hace bastantes días. Pero las personas que no pudieron acceder a lo que era ese preregistro o les aparecía en la Play Store que su dispositivo no era compatible, pues prácticamente no puedan jugar el juego. ¿Qué pasó después? Que muchas personas empezaron a subir lo que era APKs parchadas para que las otras personas que no pudieron entrar a lo que era el preregistro de Apex Legends Mobile sí pudieran entrar a lo que sería esta versión de Apex Legends Mobile sin necesidad de hacer el preregistro, ¿listo? Entonces esto era muy importante, ya que pues dio como más acceso a muchísimas más personas para que pudieran probar el juego, pudieran jugarlo y no tuvieran que tener el problema de estarse registrando en la Play Store o que te saliera que tu dispositivo no era compatible. Entonces por medio de esa APK mucha gente pudo descargar lo que era Apex Legends Mobile sin ningún problema, lo estuvieron descargando y lo estuvieron probando, estuvieron jugando. ¿Qué pasó después? Prácticamente así estuvo todo el día, mucha gente estaba jugando, mucha gente estaba feliz, disfrutando lo que era este juegazo. Y después por allá lo que era las 3, 4 de la tarde, vimos que cuando nos metíamos lo que era Apex Legends Mobile nos salía que ya había alcanzado un límite, señores. Ya había alcanzado un límite de jugadores y también los jugadores que estaban dentro de lo que era Apex Legends Mobile los sacaron. Y los que tenían cuenta vinculada con lo que era EA les colocaba como un límite para volverse a conectar, que sería de algunos días. Entonces eso también los voy a explicar a continuación. Básicamente ese fue el problema que todos tuvimos con lo que era Apex Legends Mobile, ya que pues a mí también me pasó de que no estaba dejando conectar, prácticamente el juego te sacó y los servidores simplemente quedaron para la India, ¿listo? Entonces ese fue el problema que tuvimos con Apex Legends Mobile. Y básicamente, por ejemplo, acá les voy a mostrar que por ejemplo yo intento entrar con lo que sería una cuenta de invitado y me parece que gracias por apoyar Apex Legends Mobile y que el número de registro pues ya llegó al máximo y que por favor esperemos lo que sería próximas actualizaciones, próximas novedades para que esta beta se vaya expandiendo más. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando vamos a intentar lo que sería la Play Store, vamos a ver que efectivamente nos vuelve a pasar lo mismo y con lo que sería la cuenta de EA nos aparece un contador y aparte de eso ese contador nos daría otra fecha muy específica. Entonces mucha gente cree que cerraron los servidores, que ya no se puede jugar Apex Legends Mobile. Sí se puede jugar, pero simplemente puede jugar las personas que se registraron desde la Play Store, señores. Desde la Play Store simplemente podrían jugar las personas que decían el preregistro. Yo hice prácticamente el preregistro y todavía no me aparece lo que sería el juego para descargar, pero se dice que posteriormente en algunos días lo estarán habilitando, o si no en algunas horas también lo estarán habilitando para que muchas más personas se puedan unir a lo que sería esta beta que ya estuvimos probando. También muy importante, mucha gente me ha estado pidiendo que le diga cuándo va a salir lo que sería otra beta o cuándo estarían abriendo más servidores. Prácticamente Apex Legends Mobile no va a ser una beta que se va a cerrar por un tiempo específico, no va a ser así. Esta beta va a seguir derecho, señores, y lo que va a cambiar es que se va a estar expandiendo a más países. Va a recibir obviamente actualizaciones que lo van a estar mejorando, pero esta beta
va a tener lo que sería mucha más expansión y no va a tener como otras betas que lo colocan una semana, después lo cierran y después lo abren como a los 2 meses. No va a pasar con lo que sería Apex Legends Mobile, simplemente va a seguir derecho y actualmente lo tendríamos en India, ¿listo? Se dice que en mayo vamos a tener lo que sería Apex Legends en Filipinas, entonces va a ser India y Filipinas. Y después lo van a estar expandiendo a muchos más países, entonces también en lo que sería la beta de Filipinas podríamos estar esperando a estar probando lo que sería este juegazo de Apex Legends Mobile, porque está demasiado genial. Y ya saben que en el canal voy subiendo todo el contenido, toda la información, todas las novedades, todas las actualizaciones de Apex Legends Mobile, para que estén completamente informados, como ya lo he venido haciendo con todos los videos anteriores que pueden ir a ver si no los han visto. Les daría la información que tenemos actualmente también. Si entro desde la cuenta de EA, me aparece que simplemente va a poder entrar hasta el 1 de mayo, señores. Hasta el 1 de mayo a las 5 de la tarde me dice que voy a poder volver a entrar a lo que sería Apex Legends Mobile. También algo muy importante es que la beta, como ya les dije anteriormente, la beta de Filipinas va a salir en mayo. Entonces puede ser que el 1 de mayo, o sea, estamos hablando de 2 días, un día, estén abriendo lo que sería la beta de Filipinas y podamos entrar a lo que sería Apex Legends Mobile otra vez. ¿Vale? Es un rumor, pero podría estar pasando. Entonces apenas salga yo inmediatamente lo voy a probar para estar trayéndole toda la información, y si me sirve obviamente les voy a explicar cómo lo pueden utilizar para que se unan y puedan jugar lo que sería este juegazo sin ningún problema, ¿ok? Sería como lo más importante que tenía que decirles. También posteriormente estaré sacando lo que sería el cronograma de cuándo estaría saliendo Apex Legends Mobile globalmente y mucha otra información sobre tutoriales, guías para que suban lo que sería Predator de la forma más rápida posible. También la parte de dispositivos compatibles y aprendan todo el mundo de Apex Legends Mobile que estaríamos teniendo en este juegazo. Recuerden que yo vengo desde la versión de PC desde hace 2 años prácticamente, entonces les puedo dar tips, consejos y trucos para que hagan bastantes skill y dominen prácticamente todo el mapa y suban lo que sería top global de la forma más rápida posible, porque también ya tenemos lo que sería top global dentro de Apex Legends Mobile, entonces eso lo hace bastante competitivo, ¿vale? Y básicamente quería hacerle este video aclarando todas sus dudas, porque sé que tenían muchas dudas con lo que ella, si Apex Legends Mobile ya había cerrado, si la beta había durado un día y todo ese tipo de dudas que tenía. Pues acá ya con este video se las aclaré y posteriormente estaré subiendo nuevos videos de Apex Legends Mobile diariamente. Y les saben que les gustó el video y les sirvió la información, pueden dejarme un gran like acá o se pueden suscribir para seguir todos los videos que estoy subiendo diariamente. Pueden activar la campanita para no perderse ningún video, pueden compartir este video con su clan, su team, sus amigos, porque estoy seguro que les va a gustar y se van a emocionar bastante con lo que quería esta nueva información de Apex Legends Mobile y todas las dudas y también todas las respuestas que les di con respecto a la beta de Apex Legends Mobile. ¿Listo? También recuerden que en el canal hay una biblioteca llena con demasiada información que estoy seguro que les va a servir, guías, trucos, tips, código, patas de picante. Recomiendo que le echen un vistazo. Y también recuerden que mi Discord y mi canal de Tro, donde hago directos, les estaré dejando acá abajo en la descripción, junto a todas mis redes sociales donde subo contenido diariamente. Y nos vemos hasta el próximo video y chao chao.